Hola, ¿qué tal? Saludos. Tiempo aquí en Teledeporte para el ciclismo cuando vemos a Vicente Belda, mítico ex corredor y mítico ex director. Nos plantamos en la plaza del Ayuntamiento de Logroño, donde tenía lugar el control de firmas y la presentación de los 12 equipos que iban a participar en esta 51ª edición de la Vuelta a La Rioja en la edición de 2011. Ahí veamos hablar con el speaker al corredor asturiano que ganaba la carrera disputada el día anterior en la subida al Gran Premio de Llodio, la clásica de Álava, donde se imponía Santi Pérez. Ese era el recorrido de esta Vuelta a La Rioja y el perfil de los 198 kilómetros, donde los corredores tenían que superar 3 puertos de montaña, todos ellos de tercera categoría, uno situado al principio de la etapa, pero 2 en la parte final. El Alto de Labraza, cuya cima estaba a 18 kilómetros de la línea de meta, y el Alto de Moncaletre, cuya cima estaba a 12 de la llegada, y que, como veremos y como era de esperar, iba a jugar un papel importante. Momento en el que las autoridades procedían al corte de cinta en una mañana que empezaba desapacible. Recibía Logroño con lluvia a los corredores, pero afortunadamente para ellos, en el momento de la salida neutralizada ya no iba a llover, y en cuanto empezaba la carrera incluso el sol les iba a acompañar durante buena parte de la jornada, en la que, como vemos, los corredores arrancaban muy abrigados, con manguitos, y muchos de ellos también con chubasqueros incluidos. Una carrera, esta Vuelta a La Rioja en su edición de 2011, en la que tomaban la salida un total de 93 corredores pertenecientes a 12 equipos. De esos 12 equipos, 2 eran de la máxima categoría, World Tour, Movistar y Euskaltel Euskadi. 3 de segunda división, continentales profesionales, Geox, Andalucía, Caja Granada y Caja Rural. Y después 7 de tercera división, equipos continentales. 2 españoles, Burgos 2016, Castilla y León y Orbea. 3 portugueses, Tavira Prio, Barbot y Honda. Un colombiano, los de EPM UNE, y el equipo KTM Murcia, que a pesar de ese nombre es un equipo con licencia de Grecia. En cuanto se daba la salida, allí en la localidad de Recajos, se iban a producir ya las primeras hostilidades en el pelotón, y muy prontito, a los 3 kilómetros, se iba a formar la escapada importante de esta edición de la Vuelta a La Rioja. Se iban a meter ahí en esa escapada Javier Iriarte de Movistar, Pablo Urtasun, el equipo de Euskaltel, que metía a su sprinter, a Pablo Urtasun. Andalucía, Caja Granada, colocaba a José Cano. Caja Rural a Garicoich Bravo. Por parte del equipo colombiano EPM UNE se iba a meter Freddy Piamonte. Barbot, el equipo portugués, metía a 2 corredores, Carlos Baltasar y Bruno Pinto. Honda, otro equipo portugués, metía a Ion Pardo, y KTM Murcia a Héctor González. En el kilómetro 28 estaba el primer sprint especial, el de Tuledilla, por donde iba a pasar primero Ion Pardo por delante de José Cano, y tercero Garicoich Bravo. El pelotón pasaba con un retraso de unos 3 minutos, circulando con tranquilidad. De los 12 equipos participantes, 8 habían metido representantes en esa escapada. Un equipo, Barbot, con doble presencia, como decíamos, con Carlos Baltasar y Bruno Pinto, con lo cual por detrás les tocaba trabajar a los equipos que no habían metido a ningún corredor. Casos de Geox, de Burgos 2016, Castilla y León, los portugueses de Tavira y Orbea. Esos eran los 4 equipos que no habían metido a nadie en la escapada y a los que iba a tocar trabajar. Como decíamos, la ventaja en ese primer sprint especial, el de Tuledilla, se iba hasta los 3 minutos. Ahí le tocaba trabajar a los corredores del equipo portugués Tavira, secundados por los del equipo español Geox. Como ven, era un día con el cielo cubierto, a veces lucía el sol, pero la temperatura fresca y muchos corredores luciendo manguitos. Ningún corredor que hubiera ganado la Vuelta a La Rioja en años precedentes estaba aquí en la salida. Veíamos ese sprint que se producía en la disputa por ser primero en el primer alto de montaña, el alto de montaña de Villarroya, de tercera categoría, que estaba situado en el kilómetro 51. En ese instante habían cubierto un cuarto de esta Vuelta a La Rioja, y el primero era Bruno Pinto por delante de Garicoich Bravo, tercero Pablo Urtasun y cuarto
Freddy Piamonte. Como digo, ningún vencedor de Vuelta a La Rioja estaba en la salida, aunque curiosamente un sprinter como Pablo Urtasun había sido el vencedor en la general final de la montaña de la Vuelta a La Rioja del año 2007. Ahí ya las cosas iban a cambiar un poquito cuando la ventaja de los escapados seguía rondando los 3 minutos, 3:20 al paso por ese primer alto, el alto de Villarroya, y veíamos cómo tiraba con decisión del pelotón el equipo Geox en la figura de Juanjo Cobo, un corredor que vuelve este año a la disciplina del equipo cántabro después de su incursión el pasado año en el equipo de Eusebio Unzue. Ahí estaba el cielo amenazador, el sol que lucía sobre los corredores, y aquí vigilantes los que llevaban los dorsales más bajos, los corredores del equipo Movistar, que llevaban con el dorsal número 1 a Imanol Erviti, con el 2 al campeón de España en ruta José Iván Gutiérrez, título que consiguió el pasado año en el último fin de semana del mes de junio en Albacete. Ahí vemos el trabajo de los equipos Geox y Tavira, 2 de los 4 equipos que no habían metido a nadie por delante. Entre los 9 de la escapada, absoluta compenetración, acercándose al control de habituallamiento, cosa que iba a suceder un poquito antes del ecuador de la jornada en el kilómetro 95. La indicación del comisario de ese giro a izquierdas. Hacían los corredores la inmensa mayoría de los 198 kilómetros por la comunidad de La Rioja, pero hacían 4 incursiones en comunidades vecinas. La primera hacían entre los kilómetros 76 y 79 3 kilómetros por Navarra, comunidad a la que iban a volver a entrar en 2 ocasiones más, con lo cual de esos 198 kilómetros hacían unos 35 por Navarra, y en la parte final iban a hacer una incursión de 21 kilómetros y medio en el País Vasco, concretamente en la provincia de Álava. Ese es el momento en el que primero los escapados y después el pelotón llegaban a ese control de habituallamiento que tenía lugar en el kilómetro 95. Los siguientes que se iban a encontrar los escapados iba a ser la meta volante de Autol en el kilómetro 102. Aquí vemos a Bruno Pinto, uno de los 2 representantes del equipo Barbot metido en la escapada, un equipo que llegaba con la moral muy alta porque el día antes Santi Pérez, el corredor asturiano, el que llevaba aquí el dorsal número 91, venía de ganar el Gran Premio de Llodio, la clásica de Álava, con lo cual el equipo amarillo llegaba repleto de alegría. Meta volante de Autol, kilómetro 102. Por ahí pasaba primero Ion Pardo, por delante de Pablo Urtasun, y tercero Gary Coitz Bravo. Pero ahí el pelotón ya iba a imprimir más marcha. Ahí vemos corredores con el maillot rojo, los del Burgos 2016 Castilla y León, que le metían un puntito más de velocidad al pelotón y ya reducían a 1 minuto y medio tan solo la diferencia de los 9 corredores cabeza de carrera, que lo eran prácticamente desde el kilómetro 3 de los 198 de esta Vuelta a La Rioja en su 51ª edición. Una Vuelta a La Rioja que empezó a disputarse en el año 1957. Desde entonces ha faltado 4 años a su cita, en el 59, en el 61, en el 76 y en el 91. Ese es el paso por la meta volante de Calahorra, kilómetro 114. De nuevo se repetían las posiciones de la anterior meta volante. Primero Ion Pardo, segundo Pablo Urtasun. Pero ahí, al salir de Calahorra, de la llamada capital de La Rioja Baja, el viento iba a acabar con las ilusiones de unos cuantos corredores que se iban a quedar descolgados e iban a ser engullidos por el pelotón. Por delante iban a resistir tan solo estos: Javier Iriarte, el corredor del equipo Movistar; Carlos Baltasar, el corredor del equipo Barbot; y Héctor González, el corredor del equipo KTM Murcia. Por detrás, intentos de salto del pelotón. Ahí veíamos a Pierre Casó, el corredor del equipo Euskaltel Euskadi; Fabrizio Ferreri, de Caja Rural; Carlos Verona, de Burgos 2016 Castilla y León; y también iba a saltar Adrián Sáez, el corredor del equipo Orbea. Mientras en el pelotón no había demasiada preocupación, demasiados nervios. Quedaban todavía muchos kilómetros hasta la línea de meta y el viento
que a partir de ahí iba a castigar muy mucho de cara a los corredores. Ese es el grupito que se formaba con Pierre Cazaux, el corredor de Euskaltel, Fabrizio Ferreri de Caja Rural, Carlos Verona de Burgos 2016 Castilla y León y Adrián Sáez, el corredor del equipo Orbea. Orbea que no había metido a nadie en la primera escapada y que sí iba a colocar aquí a Adrián Sáez. En ese momento aproximadamente llevaban 1 minuto 25 de ventaja. Ese grupo intermedio, porque por delante, recordemos, seguían Javier Irarte, Carlos Baltasar, Héctor González. Pero las diferencias ya eran muy pequeñas al paso por la localidad de Lodosa. La colaboración existía, pero el ritmo del pelotón ya era superior. Sprint especial en el kilómetro 153 a la altura de Mendavia, por donde iban a pasar primero Enrique Sanz con Aritz Echeverría, Chris Jennings y el pelotón ya echándose encima de los escapados. El equipo portugués Tavira era el que había tomado la responsabilidad de echar abajo la fuga. Y muy atentos ahí en el grupo estaban los corredores del equipo colombiano EPM y los hombres del Movistar. Ahí ven los restos de la lluvia en los márgenes de la carretera. La resistencia a ser engullidos, pero esa pelea no iba a servir de mucho cuando iban a encarar la segunda de las 3 ascensiones. Ahí está el paso por el sprint especial. El sprint especial que estaba en el kilómetro 153. El trabajo de los corredores del equipo Tavira, como decíamos, con los colombianos de EPM muy atentos a lo que pudiera suceder. Chris Jennings, Aritz Echeverría y Enrique Sanz. Chris Jennings, el sudafricano de Burgos 2016, Aritz Echeverría, el corredor de Orbea, y Enrique Sanz, el corredor de Movistar. Y el pelotón tirado por corredores del equipo portugués de tercera división, el equipo continental Tavira, con su hombre fuerte David Livramento. Todos portugueses y un británico incrustado en ese equipo portugués, Thomas Metcalfe. Ahí sigue el terceto, como vemos ya con una diferencia mínima sobre el pelotón, cuando iban a encarar esa segunda subida de la jornada. La primera, recordemos, había sido el Alto de Villarroya. Y la segunda subida, el Alto de Labraza, de tercera categoría también, cuya cima estaba en el kilómetro 180. Estaban ahí a 18 de la línea de meta. Ese es el momento en el que se mueven ya los corredores del equipo EPM, con Rafael Infantino. El viento que seguía machacando a los corredores, les seguía soplando de cara. Saltaba ahí Rafael Infantino, preparando el terreno para sus compañeros. Otro más, Juan Pablo Suárez. Había saltado Infantino, pero para hacer de puente. Iba a seguir con esa labor Juan Pablo Suárez. Esta era la segunda ascensión de la jornada. Ahí se iban a juntar los dos.
Giovanni Báez y Juan Pablo Suárez. Había quedado Infantino para atrás, el que había soltado era Giovanni Báez, y ahí veíamos cómo justo tras los dos colombianos en esa última ascensión, el Alto de Moncaletre, iba a saltar ahí en los últimos metros de ascensión Imanol Erviti e iba a contactar con los dos corredores del equipo colombiano EPM, con Giovanni Báez, dorsal 84, y Juan Pablo Suárez, dorsal 85. De la cima de ese último puerto, el de Moncaletre, hasta la línea de meta, 12 kilómetros en las que ese terceto iba a manejar diferencias mínimas respecto al pelotón. Ya tenían ahí a La Rioja, a Logroño a la vista, y era un 2 contra 1 que iba a intentar manejar de la mejor manera posible Imanol Erviti, un trabajador que poco a poco se va labrando una serie de triunfos y de buenos resultados. Ya sabe lo que es ganar en la Vuelta Ciclista a España, lo ha conseguido en 2 ocasiones. Por detrás, ahí vemos cómo el equipo Barbot trabajaba a destajo, mientras compañeros de Imanol Erviti molestaban esa persecución vigilando en las primeras plazas del pelotón. Allí al fondo ya veía este terceto la capital de La Rioja, Logroño, como digo, después de haber hecho 3 incursiones por la Comunidad de Navarra, después de hacer 21 kilómetros y medio en esta parte final por Álava, y era en Álava donde estaban esos dos últimos puertos, los de Labraza y los de Moncaletre, y ahí ya llegando a Logroño, en esa pelea desigual de 2 contra 1, los colombianos, que no le iban a lanzar ataques coordinados a Imanol Erviti, se la iban a jugar en una llegada en terceto, y ahí a ver quién era el más listo en la parte final. Lucía el sol, ahí cuando a media tarde se presentaban los primeros en llegar de los 93 que tomaban la salida. La pelea por la victoria entre los dos colombianos, Giovanni Báez y Juan Pablo Suárez, contra Imanol Erviti, el corredor del equipo Movistar, que iba a imponerse sin ninguna dificultad en la línea de meta. Iba a ganar por delante de Juan Pablo Suárez, tercero Giovanni Báez, y a 8 segundos iba a entrar el pelotón encabezado por otro corredor del equipo Movistar, Andrei Amador. Ha sido un día entretenido porque desde salida ha habido ya una fuga, que teníamos a Javier Iriarte como representante, nos ha permitido ir bastante cómodos atrás mientras otros equipos trabajaban, y ya de cara al final se ha cogido todas las escapadas y bueno, se jugaba la carrera en la pequeña emboscada que eran los dos puertos del final. Y nada, pues ha habido bastante movimiento y al final pues nada, en el último repecho me he podido escapar un poquito, alcanzar a los dos colombianos y con muy poquita renta, pero hemos conseguido llegar a meta. Si de por sí poder ganar es una alegría muy grande siempre, pues si encima ganas aquí cerca de casa, en un lugar que conoces, con gente de tu familia y tus amigos viéndote, y eso pues es un gozo que no sé cómo describirlo. La alegría de Imanol Erviti, que con su triunfo hace que el equipo Movistar llegue ya a las 10 victorias esta temporada, y el podio que se iba a llenar de galardonados. Primero Bruno Pinto, el corredor portugués del equipo Barbot. Primero en la montaña, Giovanni Báez se alzaba con el triunfo en la clasificación de la combatividad. Enrique Sanz con los sprints especiales. Ion Pardo era el primero en las metas volantes. Walter Pedraza, el colombiano, ganaba la general de la montaña. Lo que se llevaba Bruno Pinto era el ser el primero en la cima. Félix Iglesias, la más alta de la jornada. Por equipos ganaba Movistar, y la general de la combinada era para Gary Koich Bravo. El mejor sub-23, Daniele Rato. Y ahí está Juan Carlos Domínguez, director honorífico de la Vuelta. Y ya el podio de los 3 primeros, con Giovanni Báez, tercer clasificado, Juan Pablo Suárez, segundo. Este es Giovanni Báez,
este Juan Pablo Suárez, y vencedor y maillot morado Imanol Erviti, ganador de esta 51ª edición de la Vuelta a La Rioja, con mucha habilidad, llevándose la general final y, como digo, dándole a Movistar el 10º triunfo en esta buena temporada 2011. Y para terminar, el podio con todos los galardonados en un día que empezó lluvioso, acabó soleado y con la alegría sobre todo de Imanol Erviti, vencedor de esta 51ª edición de la Vuelta a La Rioja. Con el señor Javier García Turza, director general de Cultura.